A esta hora saludamos con Jorge Benavides, catedrático en Derecho Constitucional. Muy buenos días, Jorge, bienvenido a nuestro programa. Bueno, ya se empezó a hablar de la necesidad de empezar a revisar algunos cambios en la Constitución para poder recuperar la institucionalidad en el país y poder enderezar algunas cosas que en el gobierno anterior quedaron chuecas, por decirlo de una manera muy coloquial. Quisiera que usted me dé su punto de vista y por dónde deberíamos empezar. Buenos días, Janet. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como usted ha señalado, la Constitución de Ecuador tiene cerca de 9 años de vigencia. Fue promulgada en octubre del 2008. Este es el momento de poder hacer un análisis de un balance de cómo han ido el tema de las instituciones en Ecuador. Sin duda, la Constitución, a pesar de que suena un tema abstracto para la mayoría de los ciudadanos, es un tema muy importante en la vida política de una comunidad, porque implica ese marco de convivencia que tenemos todos los ecuatorianos. En la Constitución, por ejemplo, se garantizan los derechos y las libertades ciudadanas, se establece el mapa de los poderes públicos, cuáles son sus competencias, sus atribuciones, sus límites, y sobre todo, cómo se toman las decisiones políticas en una democracia constitucional como es el Ecuador. Probablemente uno de los temas que más problema ha generado en estos 9 años de vigencia es la parte orgánica, esas tensiones que existen entre la parte orgánica donde están el mapa de los poderes políticos con la parte orgánica, esto es, con la parte dogmática, relacionado a los derechos de los ciudadanos. Esa tensión permanente que existe, porque por un lado se establece un catálogo de derechos rico, un catálogo de garantías robusto en la Constitución, pero por otro lado se ha establecido muchas competencias y muchas atribuciones a la función ejecutiva. En esa medida, la discusión puede plantearse dentro de estas mesas de diálogo convocado por el Ejecutivo para tratar de reformar cosas relacionadas a matizar ese carácter reforzado del presidencialismo en el Ecuador, y por otro lado discutir el papel fundamental que puede jugar o no la función de transparencia y control social, sobre todo del Consejo de Participación Social, ¿no es cierto?, y de promoción de la participación ciudadana, y también la función electoral. Perfecto, entonces para empezar el primer planteamiento es tener una mesa especial dentro de este diálogo nacional convocado por el presidente de la República para estudiar las reformas que se tienen que hacer a la Constitución para poder, digamos, liberar tensiones entre el gobierno y los demás poderes y principalmente entre las organizaciones ciudadanas. Pero, ¿cómo reformar la Constitución? ¿Cuál sería el paso adecuado? ¿Se habla de una consulta popular o pasar por la Corte Constitucional? Sí, bueno, la idea sería, como usted señala, tratar de inscribir una nueva mesa o inscribir estos temas de reforma institucional dentro de alguna de las 7 mesas de diálogo que ha establecido el presidente. Bueno, podría ser el establecimiento de una mesa destinada a la necesaria reforma institucional que requiere el Ecuador. Ahora, los mecanismos para reformar la Constitución están señalados a partir del artículo 441, el 442 y el 444. Sucintamente diríamos que la enmienda es el mecanismo más sencillo para reformar la Constitución y en este sentido la enmienda puede cambiar cosas menores de la Constitución. Existe un procedimiento más agravado, este es el 442 de la reforma parcial, el cual puede modificar el mapa de poderes políticos, las atribuciones, la forma en cómo se componen estos órganos, sin restringir derechos constitucionales ni modificar el proceso de reforma a la Constitución. Y finalmente hay el 444, que es el tema de la Asamblea Constituyente, el cual está previsto para las reformas de mayor profundidad en la Constitución. Probablemente en este caso lo idóneo podría ser modificar por medio del artículo 442 de la Constitución. ¿Por qué el 442? Porque es el mecanismo adecuado jurídicamente hablando para poder modificar la parte orgánica de la Constitución. Esto es la función ejecutiva, la función de transparencia y control social, el Consejo Nacional Electoral, lo que se denomina la función electoral. Entonces, ese mecanismo sería importante porque luego de tener esa tramitación que se da dentro del Parlamento Nacional, dentro de la Asamblea Nacional, hay 2 debates mediando 90 días entre el primero y el segundo, después sale a referéndum popular. Es decir, tiene esa importancia de la legitimidad democrática de los cambios. Poner el énfasis en que sería importante que se lleve a cabo este proceso de reforma constitucional por medio de estas mesas de diálogo por 2 razones. Primero, porque la Constitución de 2008 fue aprobada por un referéndum ratificatorio que concitó más del 63% de los votos válidos. Y por otro lado, que sería una iniciativa que nace desde la ciudadanía. No es impuesta de modo vertical como ocurrió en el proceso de reforma del 2011 y el 2015, en donde los procesos de modificación de la Constitución fueron más bien encaminados desde el poder público y no necesariamente una petición de los ciudadanos. Ahora, analicemos un poco cuáles serían los temas en particular que se tendrían que estudiar y modificar
usted ya ha mencionado, como es, no sé si la modificación o la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. También ha hablado de la función electoral, pero hay un punto muy importante en donde lo que se hizo fue trabajar una constitución a la medida del presidente Rafael Correa, y es el tema de las enmiendas constitucionales, en donde se determinó que puede haber una reelección indefinida. ¿Eso se puede poner sobre la mesa y se puede modificar? Sin duda, precisamente parte del problema es la introducción de la reelección indefinida en el sentido de acrecentar los poderes de la función ejecutiva. Si recordamos bien, la Constitución de 2008 hubo una prohibición señalada tanto en el artículo 114 y en el 144, por el cual el constituyente establecía que la reelección no podía darse por más de una ocasión. En las reformas del 2015 se procedió a introducir esta reforma que permite la reelección sin límite, y no solo del presidente, sino que también de otros dignatarios de elección popular. Pero el problema en sistemas presidenciales donde existe un presidente hegemónico con muchos poderes, es necesario discutir la eliminación de la reelección indefinida. No solo porque el espíritu del constituyente en su momento es de que exista solamente una reelección, sino que se ha hecho lo que se llama en teoría un uso abusivo del constitucionalismo. Es esto, utilizar los mecanismos de reforma de la Constitución, no necesariamente para corregir deficiencias del sistema político o para mejorar el sistema de los derechos de participación política de los ciudadanos, sino que para acrecentar el poder del presidente. ¿En qué sentido, por ejemplo, aparte de la reelección indefinida que viene a agravar este tema? El concentrar mayores poderes en el presidente de la República ha ido en detrimento de la función legislativa. Por ejemplo, existe la posibilidad de la disolución, lo que se denomina comúnmente la disolución de la Asamblea o denominado la muerte cruzada. Por otro lado, para ejercer lo que se está discutiendo actualmente, ejercer la función de fiscalización por parte de la Asamblea hacia el presidente y vicepresidente de la República, este dictamen de admisibilidad por parte de la Corte Constitucional. Es una traba a una de las facultades esenciales de la legislatura, que aparte de legislar, es el tema de fiscalizar. En el ámbito de los derechos ciudadanos, vemos que el presidente de la República, después de las reformas del 2015, puede consultar sobre cualquier asunto, pero los ciudadanos ya no pueden consultar sobre cualquier asunto. O en el tema de los derechos colectivos, en la extracción de recursos naturales, podemos observar que si finalmente la decisión de extraer o no los recursos no es avalada luego de un pronunciamiento dado por los ciudadanos, será la autoridad administrativa competente la que tenga la última palabra. En este sentido, entonces, la parte orgánica, los poderes, caminan en contrasentido a lo que señalan los derechos constitucionales. Por eso es que el mecanismo más adecuado no solamente es una consulta popular, sino que es un mecanismo de reformar las instituciones políticas para recobrar lo que fue el espíritu del constituyente del 2008, que es precisamente un Estado donde se garanticen los derechos ciudadanos, donde se garantice la participación política. En el caso del Consejo de Participación Ciudadana, ¿cuál es su visión? ¿Debe ser eliminado ese organismo o reformado? Creería que sería mejor que se lo elimine, y expreso esto porque la triada en los ordenamientos y en las democracias constitucionales de los poderes es ejecutivo, legislativo y judicial. Fue un nuevo invento del constituyente el crear no solo 3, sino que 5 funciones. Las 3 funciones básicas de esta función de transparencia y control social encabezada por este Consejo de Participación: promover la participación ciudadana, fomentar el control social de las instituciones políticas y nombrar a las principales autoridades políticas del país. Combatir la corrupción. Y combatir la corrupción, sin duda. Pero en el tema, por ejemplo, de la nominación y en el proceso de selección de las principales autoridades, se ha dejado de lado la importante participación que tiene la legislatura. No olvidar que la legislatura es el órgano que está legitimado democráticamente, es el órgano político que tiene una legitimidad democrática directa, y en esa medida tiene que tener una participación más activa en el nombramiento de determinadas autoridades de la parte. Pero ya empiezo a escuchar la campaña, ¿no?, en contra de que esa reforma se haga así. Esto porque en el pasado, pues también la función legislativa no ha cumplido a cabalidad ese deber de escoger a los mejores ecuatorianos, a los más idóneos para poder estar en las entidades de control. También ha habido intereses políticos, pugnas, y pues no hemos salido beneficiados los ecuatorianos. ¿Cómo evitar eso? ¿Hay alguna forma o eso ya es de la ética y el comportamiento de cada ciudadano? Bueno, 2 reflexiones al respecto. No pedir a la democracia más que lo que la democracia es. ¿En qué sentido? La democracia garantiza que todos los ciudadanos participemos en pie de igualdad en la construcción del poder público. No es un régimen que nos vaya a garantizar necesariamente que los mejores cuadros lleguen a las instancias de toma de decisiones.
pero al menos cuando la Asamblea, o en ese tiempo, en la Constitución del 98, el Congreso Nacional era el que designaba, es un órgano con legitimidad democrática. Es un órgano que fue producto del voto ciudadano. Claro, porque ya tiene ahí los representantes de los ciudadanos, deberían pues hacer... En cambio, la función de transparencia sus integrantes no son electos. Pero para matizar, digamos, la forma de composición de estos órganos, se podría utilizar, por ejemplo, estos mecanismos de selección relacionados a concursos de méritos y oposición, pero dar una posición central a la Asamblea Nacional en este proceso de designación. Por ejemplo, que pueda ser el Consejo de Participación el que convoque al concurso de méritos y oposición, que organice estas comisiones ciudadanas, pero posteriormente de un banco de elegibles se entregue esos nombres a la Asamblea Nacional y sea la Asamblea Nacional que de un número determinado para todas las altas instancias sea el órgano que finalmente designe y posesione. Y si se le da esa facultad de designar y posicionar, también se podría recobrar esta facultad de enjuiciar políticamente algunos... actualmente hay juicio político para una serie de instituciones públicas. Ya estamos viendo que hay una serie de trabas y que tenemos que aguantarnos de las sospechas de corrupción porque no hay cómo proceder con el juicio político. Bueno, eso precisamente se está deliberando en este momento en la Asamblea Nacional. Quisiera terminar solamente con una última puntualización. Entonces, usted ha dicho que es necesario analizar la eliminación de la reelección indefinida porque definitivamente no es sano para la democracia. Analizar la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana porque no ha cumplido sus funciones y lo lógico es que solo haya 3 poderes en el Estado. Y por último, quisiera preguntarle qué hacer con la Contraloría General del Estado, porque en las enmiendas se le quitó algunas facultades y eso pues se ha analizado que ha generado o que ha procurado que haya más corrupción. Bueno, básicamente lo que se ha señalado es que a partir de las reformas del 2015 se lo volvía otra vez un tribunal de cuentas, en el sentido de que solo controlaba el tema de los recursos públicos, sino que no el tema de la gestión. Yo creo que un tema esencial para la Contraloría General del Estado y para todos los organismos de control es que guarden la debida independencia y autonomía de las otras funciones del Estado. Y que esos procesos de designación, como habíamos dicho, que pueden recoger en primera instancia este concurso de méritos y oposición, pero no sea el Consejo de Participación el que lo señale directamente, sino que envíe los mejor puntuados para que sea el órgano político con credenciales democráticas quien finalmente decida cuáles son los que llegarían a los principales puestos de estas principales instituciones públicas. ¿Y devolverle a la Contraloría esa posibilidad de analizar la gestión de los funcionarios públicos también, ayudaría? Por supuesto, también, parte de... Pero creo que las reformas van más allá de meras cuestiones epidérmicas, en el sentido de reformas puntuales a determinadas leyes, sino que se debe caminar hacia una reforma institucional que permita al Ecuador recobrar el tema de la institucionalidad. Probablemente, finalmente, puede ser la reforma constitucional el mecanismo idóneo. ¿Por qué? Porque se puede ver ahí que si existe un real compromiso por parte de la Asamblea Nacional, que está convocando en este momento a una especie de diálogo dentro de la función legislativa para discutir algunos temas importantes del país. Perfecto. Porque se requiere del concurso de los 2/3 de los miembros de la Asamblea para modificar la parte orgánica de la Constitución. Pero ¿y el tiempo? El tiempo, porque también hay unos tiempos para reformar la Constitución y pues... Claro, o sea, al final es el primer debate, luego existen 90 días para el segundo debate y luego en 45 días de haber probado eso se convoca referéndum de los ciudadanos. Una Asamblea Constituyente probablemente sea el mecanismo más válido, pero eso significa una mayor movilización, es un tema de mayor complejidad. Perfecto, muchísimas gracias, Jorge Benavides, por estar esta mañana con nosotros. Ahí está, temas que también deberían ser discutidos y analizados en este momento y ser incorporados a estas mesas de diálogo convocadas por el presidente Lenín Moreno.